partir bajo el prisma forestal, ya están integrando otros componentes de lo que es el sector silvoagropecuario tomado en su conjunto. ¿Ya? Eso es bastante relevante de cómo se puedan ir formulando más adelante, y vimos de toda la gama de posibilidades de países que aún están de manera muy incipiente con fuentes de financiamiento doméstico avalados por algún programa local o una ley como tal, y otros que ya tienen cierto funcionamiento, y vuelvo a repetir, no creado bajo el alero de la remoción de gases de efecto invernadero, pero que perfectamente se pueden compatibilizar con estos nuevos esquemas. Después, en la pregunta 2 y 3, que en el grupo nuestro se decidió un poco responderlas conjuntamente, respecto a las opciones de financiamiento domésticas que se consideran viables, ya le agregamos un elemento más a lo que se está discutiendo en la pregunta número 1, y por otro lado, el rol del sector privado. Nuevamente tenemos una gama bastante amplia de respuestas cuando nos centramos en el análisis por países, ¿ya? Aquí es importante una idea generalizada que salió en la mesa respecto a que el rol del sector privado, por supuesto que es clave, es fundamental, y no solo el sector privado forestal ni silvoagropecuario, sino que también se mencionaron otros sectores que en algunos países son causales o se asocian a causales de la deforestación, como es la minería, en donde evidentemente ese rol que tienen que cumplir ellos, tanto para tener tal vez un accionar un poco más amigable con los recursos forestales, también aporten financiamiento, pero siempre bajo una regulación estatal que sea bastante definida y que permita actuar bajo una integridad de conceptos técnicos, políticos y, por supuesto, como la pregunta lo dice, financieros, que le den cierta sostenibilidad en ese marco, ¿ya? Básicamente eso fue el grueso en donde uno podría englobar las distintas opiniones que se dan al rol del sector privado en el involucramiento con las fuentes de financiamiento a nivel doméstico. Hubo algunos ejemplos respecto a fondos que pueden ser alimentados de manera compartida por ley de presupuesto del Estado, más insumos del sector privado como tal, y además adicionar las fuentes de financiamiento actuales y futuras respecto a red en lo específico. Podemos hablar del fondo de carbono, fondo verde, etcétera, ¿ya? Y me queda un minuto para centrarme en un punto que está bien relacionado a la pregunta y que generó bastante debate, pero que también abarca una serie de otros elementos y tiene que ver con respecto al precio que se está poniendo en la mesa en distintos fondos e iniciativas de un techo de $5 por tonelada. Y ahí surge la necesidad muy fuerte de que países que están viendo esas alternativas como fuente de financiamiento, primero piloto, pero después de que tengan cierta sostenibilidad en el tiempo, incentivemos y nos preocupemos de incidir, incluso de plataformas como esta reunión, para que ese precio evidentemente suba, ¿ah? Se ve muy peligroso que fijemos ahora una señal de un techo de precio de la tonelada en $5, porque después eso también va a afectar la incidencia a niveles de políticas domésticas que podamos desarrollar en este ámbito, ¿ya? Y esa es una de gran importancia, y se habló también que en base a eso, quizá más adelante, cuando tengamos más desarrollo de estos programas, se podrían establecer ciertos valores diferenciados según la actividad que los generó de la reducción de emisiones asociadas a estas toneladas, ¿ah? En donde, por ejemplo, hay ideas, son solo ideas, que uno para la contabilidad doméstica y para los compromisos internos que tienen los países en vías de desarrollo podría empezar a echar mano a aquellas reducciones que tal vez en costo de generarlas son más baratas, y aquellas que están más complicadas de generar por la actividad de campo que las genera, podrían pensar en vincularse a un esquema de pago por resultado internacional, en donde esa contabilidad sí la podrían tomar, por ejemplo, países anexo 1. Pero esa figura obviamente está totalmente en contrapunto y no conversa con esta discusión y techo que se está dando actualmente de fijar un tope de $5 la tonelada. Así que ese es un tema que se deja también a discusión de los restantes grupos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángelo. Quisiera invitar al grupo 2, si nos puede ayudar, y no sé quién del grupo 3 va a presentar, que nos acompañe en el podio, por favor. Gracias. Bien, el grupo 2 abordó las 3 preguntas igual, con una discusión un poco fuerte al inicio, pero al final se fueron clarificando las cosas. En primer lugar, pues se quedó muy claro de que lo que son las fuentes de financiamiento internacional pues están muy enfocadas a lo que es el tema red y cómo preparar cada uno de los países en este mecanismo, ¿no?
En el caso de la pregunta 2, que eran más las fuentes domésticas, pues sí hubieron bastantes controversias, ya que por un lado se planteaba que por ahí estas responden más a una política de país o de cada uno de los países enfocada en una diversidad de actividades, desde lo que es restauración de ecosistemas, desde lo que son plantaciones y lo que es de repente también poder proteger aquellos ecosistemas naturales. En ese sentido, pues otro de los aspectos en esa pregunta 2 con estos fondos domésticos era ver cómo articular estos fondos internacionales con los fondos nacionales. En el caso de la pregunta 3, más con el tema de los roles de los privados, pues surgieron una serie de ideas que de alguna u otra manera son muy pocos los países que lo están implementando.